La encontró un martes por la tarde, mientras buscaba una bufanda azul que había prestado hacía semanas y que nadie había devuelto. Movió una caja de cartón, luego otra, y entonces vio el panel. Era una sección del fondo del closet que cedía hacia adentro. Si uno empujaba en el ángulo exacto, un compartimento que nunca había notado en 12 años de matrimonio. Detrás del panel había una caja de metal gris, del tamaño de una caja de zapatos, con la superficie rayada en las esquinas, como si hubiera sido abierta y cerrada muchas veces. Tenía un candado pequeño, plateado, colgando del seguro, pero el seguro no estaba cerrado. Lo levantó con 2 dedos y lo dejó a un lado, sobre la madera del closet, con un sonido pequeño y seco. Adentro, encima de todo, había una fotografía impresa en papel mate. No una foto de celular, ni una imagen descargada, sino algo revelado, algo que alguien había llevado a imprimir en Schmidt. La foto estaba su esposo, con la camisa de lino verde que ella misma le había regalado en su cumpleaños del 2019, sentado frente a una mesa con 2 copas de vino tinto. A su lado, una mujer. No era ella. La mujer tenía el cabello corto y reía hacia la cámara con la familiaridad de quien sabe que la están fotografiando y no le importa. En el reverso de la foto, escrita con tinta azul y letra pequeña e inclinada hacia la derecha, había una fecha. 17 de marzo, 2019. 4 años atrás. Debajo de la fotografía encontró un fajo de recibos atados con una liga roja, todos de hoteles, en una ciudad que quedaba a 3 horas de su casa, todos con el nombre de su esposo impreso en la parte superior. Y al fondo de la caja, casi pegada a la base de metal, una tarjeta de cumpleaños doblada por la mitad, con flores pequeñas impresas en la portada. La abrió. Adentro solo había una frase, escrita con la misma letra inclinada de la foto. Gracias por estar, siempre. Y debajo, una inicial. Umme. Sin querer entender por qué lo hacía, acercó la tarjeta a su nariz y la olió. Olía a papel que ha guardado tiempo en un lugar cerrado, y debajo de eso, apenas perceptible, había algo floral, un perfume que no reconoció, que no era el suyo. 17 años no se cuentan en fechas, se cuentan en lo que una persona dejó de ser para que todo lo demás funcionara. Cuando nació Mateo, el segundo hijo, Rodrigo tenía un nuevo territorio de ventas que cubría 4 estados del norte y viajaba 3 semanas de cada 4. Alguien tenía que quedarse. Ella cerró su carpeta de proyectos, guardó los rollos de muestras de tela y pintura en el closet del pasillo y no lo llamó sacrificio porque en ese momento no lo sintió así. Lo sintió como una decisión. Hay una diferencia entre las 2 palabras, aunque con los años esa diferencia se vuelve más difícil de sostener. Los domingos eran el territorio que ella había construido para los 2. Se levantaba antes que nadie. Encendía la estufa. Ponía a hervir la canela con el piloncillo para el café de olla y cortaba el epazote fresco sobre los huevos antes de que cuajaran del todo. Después caminaba 2 cuadras hasta la panadería de la esquina, la misma de siempre, y elegía las piezas que Rodrigo prefería. Conchas de vainilla, cuernos con azúcar gruesa. Lo hacía con la misma precisión de un ritual que nadie le había pedido, pero que ella había decidido sostener, porque él decía que ese desayuno era lo que le recordaba, que tenía una casa a la cual volver. Ella lo escuchó decirlo la primera vez y lo convirtió en promesa propia. 17 domingos multiplicados por 52 semanas. Nunca faltó uno.
Entre 2016 y 2018, cuando la madre de Rodrigo recibió el diagnóstico y empezó a declinar, él seguía viajando. Había compromisos, decía, contratos que no podían esperar. Ella no discutió. Instaló a la señora en el cuarto de visitas. Aprendió los nombres de cada medicamento y el horario exacto de cada dosis, y cuando la vista de la señora ya no alcanzó para leer, ella se sentaba junto a la cama y leía en voz alta. Novelas ligeras primero, luego solo oraciones cortas, luego silencio acompañado. La señora murió en esa cama, un martes de febrero, con la mano de ella entre las suyas. Rodrigo llegó esa misma noche. Ella ya había llamado al médico, ya había hecho las llamadas necesarias, ya había doblado la cobija sobre el sillón. Emilio tenía 16 años y Sofía 13. Crecieron viendo a su madre estar siempre. En la graduación de primaria, en el partido de fútbol, un miércoles lluvioso, en la feria de ciencias, un sábado, que a ella le dolía la espalda, y fue de todos modos. Eran la razón por la que cada vez que el cansancio llegaba a un punto difícil, ella encontraba la forma de ceder un poco más, de esperar otro año, de decirse que el esfuerzo tenía sentido, porque la familia era real, porque lo construido era sólido. El último domingo antes de encontrar el sobre, preparó el desayuno de siempre. El café olía a canela y a piloncillo quemado en los bordes de la olla. Las conchas estaban sobre la tabla de madera que habían comprado juntos en Oaxaca. La mesa estaba puesta con la misma precisión de cada semana, y ella no sabía todavía que era la última vez que esa imagen le pertenecería sin fisuras. El martes por la tarde, el teléfono fijo sonó 2 veces antes de que ella pudiera secarse las manos con el trapo de cocina. Era una voz de mujer, joven, que preguntó por Rodi con una confianza que no tenía ningún lugar en esa casa. No preguntó por el señor Rodrigo, no preguntó si era el número correcto. Preguntó por Rodi, como quien llama a alguien que conoce de memoria. Cuando ella respondió que sí, que era su esposa, la línea quedó en silencio un segundo y después cortó. Ella se quedó con el auricular en la mano, mirando la pared de azulejos blancos que Rodrigo había ayudado a poner hacía 12 años. Colgó despacio. No marcó el número de regreso. No supo por qué no. Lo hizo. Rodrigo llegó esa noche, 40 minutos después de lo habitual, con un ramo de flores envuelto en papel café que dejó sobre la mesa, sin decir nada, sin mirarla directamente. Ella no recordaba la última vez que él había traído flores que no fueran para un cumpleaños o un aniversario marcado en el calendario. Las puso en agua igual, sin preguntar nada, porque todavía en ese momento quería creer que podía existir una explicación simple. Durante la cena, él revisó el teléfono 3 veces, siempre inclinando la pantalla hacia su lado, con un gesto tan calculado que parecía ya un hábito. Ella lo había visto hacer eso otras veces, pero esa noche lo registró de otra manera, como cuando uno escucha un sonido conocido y de pronto entiende que siempre fue una advertencia. Después de cenar, mientras ella lavaba los platos, escuchó la voz de Rodrigo desde el cuarto, baja y rápida, con el tono de quien no quiere ser escuchado. Cuando ella se acercó al pasillo, él ya había colgado y estaba sentado en el borde de la cama, con el teléfono boca abajo sobre la rodilla. Le dijo que era trabajo, una llamada de último momento, y lo dijo con la misma naturalidad con la que uno dice algo que ha ensayado. Ella asintió y volvió a la cocina. Dejó el agua correr sobre sus manos mucho más tiempo del necesario, de pie frente al fregadero, con los ojos fijos en el desagüe, sintiendo en el centro del pecho algo parecido al peso de una piedra pequeña que todavía no tenía nombre.
2 días después de la llamada, Elena encontró la caja mientras sacaba la ropa de invierno de Rodrigo, tal como él le había pedido antes del viaje al norte. Estaba en el fondo del closet, detrás de una chaqueta de lana gris que él usaba muy poco, encajada en un hueco que no era accidental. La vio, la tocó, sintió el peso del metal frío entre sus palmas y supo, sin abrirla, que ahí estaba todo lo que le habían ocultado. La cerró, la devolvió al mismo lugar. Se aseguró de que el panel quedara exactamente como estaba, sin una marca, sin una señal de que alguien había pasado por ahí. Después se sentó en el borde de la cama y se quedó quieta varios minutos, mirando el closet cerrado con las manos apoyadas sobre los muslos. No iba a confrontarlo con una foto y un fajo de recibos. Él podía negar una foto. Podía inventar una historia para un papel. Lo que no iba a poder negar era un conjunto completo, construido con tiempo y sin apuro, donde cada pieza confirmara a la siguiente. Decidió 3 cosas en ese orden y sin dudar. Revisar el historial del teléfono familiar y los estados de cuenta de la tarjeta que ella administraba. Llamarle a su hermana Claudia, la única persona que no iba a derrumbarse ni a hablar de más, y pedirle que rastreara el número de aquella llamada. Y esperar a que Rodrigo saliera en su próximo viaje para abrir la caja con calma, con luz, con tiempo suficiente para entender cada cosa que encontrara adentro. Antes de salir del cuarto, dobló cada prenda que había movido, acomodó la ropa de invierno sobre la silla, tal como él la había dejado originalmente. Cerró el closet, caminó por el pasillo hasta la cocina, llenó la cafetera con agua fría y puso el café de la mañana como hacía todos los días. El aroma del café llenó la cocina y Elena permaneció de pie junto a la ventana, mirando el jardín, con la cara completamente tranquila y el plan ya trazado. Rodrigo salió el jueves, antes del amanecer, con una maleta pequeña y un destino que ella ya no le preguntaba. Esperó a que el autobús escolar doblara la esquina y desapareciera con Emilio y Sofía adentro. Entonces fue a la cocina, puso agua para café y sacó la libreta de rayas que usaba para las listas del supermercado. La abrió en una página limpia. Imprimió los estados de cuenta de la cuenta conjunta de los últimos 2 años, 24 hojas en total, y las acomodó por fecha sobre la mesa. Trabajó como trabaja quien no puede darse el lujo de equivocarse. Despacio, en orden, sin saltarse nada. Tomó el lápiz y empezó a marcar. No buscaba irregularidades, sabía lo que buscaba. Buscaba ese hotel. Lo encontró. Por primera vez en marzo de 2019, un cargo de 2 noches en el Hotel Presidente de la Ciudad de México. En una semana en que Rodrigo había dicho estar en Monterrey. Lo rodeó con el lápiz. Siguió. Apareció de nuevo en junio, luego en agosto, luego en octubre del mismo año. Siempre el mismo hotel, casi siempre entre el 10 y el 15 de cada mes, con una regularidad que no era descuido, sino costumbre. Anotó cada fecha y cada monto en columnas separadas, con la letra apretada y lecta que usaba cuando necesitaba que las cosas le obedecieran. El café se enfrió en la taza sin que ella lo tocara. Cuando terminó con los estados de cuenta, llamó a su hermana Claudia desde el teléfono de casa y le dio el número que había encontrado en el registro de llamadas. No tuvo que explicar mucho. Claudia era la clase de persona que entiende cuándo no hay que preguntar. 40 minutos después,
le mandó un mensaje con el nombre, Valentina Suárez, y debajo el enlace al perfil de Instagram. Era público. Ella lo abrió desde el teléfono, sentada todavía en la misma silla, con la libreta abierta frente a ella. Recorrió las fotos sin prisa, imagen por imagen, como quien revisa un documento que necesita entender antes de firmar. Era una mujer de aproximadamente su edad, con el pelo oscuro y una sonrisa que salía igual en todas las fotos, casi calculada en su naturalidad. Había fotos en restaurantes, en aeropuertos, en una terraza con vista a una ciudad que podría ser cualquier ciudad. No había hombres en las fotos. Eso también era información. Entonces tomó el lápiz, lo puso en la parte superior de la hoja nueva y escribió el nombre. Valentina. Lo subrayó 2 veces, con calma, con presión uniforme. No porque fuera a olvidarlo. Él lo escribió porque necesitaba que existiera fuera de su cabeza, sobre el papel, con tinta, antes de poder seguir. El candado era decorativo. Un clip doblado en 2 fue suficiente para abrirlo en menos de 10 segundos. Dentro de la caja de metal había más de lo que había visto la primera vez, cuando solo la rozó con los dedos y la cerró. Debajo de los recibos doblados en 4 encontró un sobre, sin remitente, del tamaño de una cuartilla, sellado con cinta adhesiva transparente que ya había perdido adherencia en las orillas. Adentro había una tarjeta bancaria a nombre de Rodrigo Castellanos y 3 estados de cuenta impresos, endoblados con cuidado, casi con esmero. Los números eran claros. Retiros en efectivo entre 3,000 y 5,000 pesos, puntuales como un sueldo, cada 15 días, durante 4 años. Ella los sumó en la libreta, con la pluma que siempre usaba para las listas del súper. El total tardó 3 renglones en caber. Debajo del sobre había 3 fotografías más. Las puso sobre la mesa en fila, como si fueran piezas de un expediente. En la primera, Rodrigo y Valentina estaban sentados en una banca de madera, con vasos de plástico en la mano y el sol de frente. En la segunda aparecían de espaldas, caminando por un corredor que ella no reconoció. En la tercera, Rodrigo tenía el brazo sobre los hombros de una niña de unos 6 o 7 años, frente a uno de esos juegos mecánicos de colores que hay en los parques familiares. La niña tenía el cabello recogido con una diadema amarilla y miraba a la cámara, con los ojos entrecerrados por el sol. No era Sofía. No se parecía a Sofía. Ella se quedó mirando esa foto más tiempo que las otras, sin moverla, sin decir nada, sin parpadear demasiado. Abrió la laptop sobre la misma mesa donde normalmente pagaba las cuentas del gas y de la escuela. Buscó el nombre completo en el registro público en línea. Valentina Suárez Mendoza. Encontró un acta de nacimiento registrada en 2017 en la Ciudad de México. La niña. El campo del padre decía desconocido. Ella abrió otra pestaña y buscó en el correo de Rodrigo, al que tenía acceso desde hacía años, porque él mismo le había dado la contraseña cuando tuvieron que gestionar juntos un trámite del coche. Tardó 4 minutos en encontrar la confirmación de un hotel en la colonia Nápoles, fechada en octubre de 2016. Un viaje de trabajo, le había dicho él. Una reunión con clientes que no podía posponer. La fecha de ese viaje y la fecha probable de concepción, que ella calculó en el margen de la libreta, coincidían con una exactitud que no pedía interpretación. Cerró la laptop, recogió las fotos, las acomodó dentro del sobre y las devolvió a la caja en el mismo orden en que las había encontrado. Volvió a doblar los estados de cuenta, cerró el candado decorativo y regresó la caja al panel del closet, detrás de la bufanda azul que nunca había aparecido. Fue al baño.
Abrió la llave del agua fría hasta el tope y se mojó la cara con las 2 manos, 2 veces. Se miró en el espejo el tiempo suficiente para saber que estaba entera. Se secó con la toalla que colgaba del gancho de la puerta, la toalla verde que ella misma había comprado en enero. Regresó a la mesa. Abrió la libreta en la misma página y debajo de la suma escribió 3 palabras con letra pequeña y sin signo de puntuación. Niña, aprox. 7 años. Pasó la página. Siguió. Esa noche extendió todo sobre la mesa del comedor. Los estados de cuenta marcados con plumón rojo, las fotos impresas, la tarjeta del banco a nombre de Rodrigo Salas, la libreta con fechas y montos escritos, con su propia letra. Los vio juntos por primera vez como un conjunto, no como piezas sueltas, y la escala de lo que tenía frente a ella le quitó el aire un momento. 4 años. 4 años de retiros en efectivo, de viajes de trabajo que no eran viajes de trabajo, de un apartamento, pagado con el dinero que ella creyó destinado al fondo del colegio de Sofía. La niña en la foto del parque de diversiones tenía aproximadamente 7 años, en la imagen más reciente, lo que significaba que Rodrigo la había concebido cuando Sofía tenía 6, cuando ellos todavía dormían en la misma cama, y él todavía le preparaba café los domingos. No lloró. Ordenó. Alineó los documentos por fecha. Los fotografió uno por uno con el teléfono y los subió a una carpeta en la nube que protegió con una contraseña que Rodrigo nunca adivinaría. El nombre de soltera de su madre, seguido del año en que ella terminó su carrera, antes de que él existiera en su vida. Imprimió 2 juegos de copias en la impresora. De la sala, guardó uno en un sobre manila que metió en su bolsa y el otro lo dejó en casa de Claudia al día siguiente, sin darle más explicación que una sola frase. Guárdame esto sin abrirlo. Claudia asintió. No preguntó nada. La narradora regresó a casa antes de que los hijos despertaran. Lavó las tazas que había usado durante la noche y guardó la libreta en el bolsillo interior de su abrigo de invierno, el que Rodrigo nunca tocaba. Lo que cerró la puerta no fue un documento nuevo, ni una foto que no hubiera visto. Fue el momento en que calculó la edad de esa niña y la superpuso mentalmente sobre la edad de Sofía, y entendió que mientras su hija aprendía a leer, Rodrigo estaba en otro lugar viendo dar los primeros pasos a otra. Decidió que lo enfrentaría el domingo siguiente, después del desayuno, cuando los hijos estuvieran en casa de los abuelos maternos. Quería que fuera en la mesa de la cocina, sobre la misma madera donde había preparado café de olla durante 17 años. No porque fuera un lugar simbólico, sino porque era el único lugar de esa casa donde ella todavía se sentía firme. Rodrigo llegó el sábado por la tarde oliendo a gasolina y a ese jabón de hotel que ella ya reconocía sin buscarlo. Dejó la maleta en el pasillo, como siempre, y fue directo a la cocina, a servirse agua del filtro. Ella estaba sentada a la mesa con las manos sobre el mantel de hule verde, quieta, sin el teléfono ni un libro delante. Eso ya era distinto, y él lo notó, aunque no dijo nada todavía. Sobre la mesa había una carpeta beige, cerrada, colocada exactamente en el centro, entre los 2 vasos vacíos. Rodrigo se sentó frente a ella con el vaso en la mano y preguntó con los ojos qué era eso. Ella abrió la carpeta despacio, sin apuro, y empujó la primera, hoja hacia él con 2 dedos, como si entregara un documento en una oficina. Era el estado de cuenta de la cuenta que él juraba tener cancelada desde hacía 4 años. Rodrigo no habló. Puso el
Vasos sobre la mesa con demasiado cuidado. El tipo de cuidado que delata que las manos tiemblan por dentro. Ella colocó después la segunda hoja. El contrato de arrendamiento a nombre de una mujer que ninguno de sus hijos conocía. La tercera hoja fue la más silenciosa de todas. Una foto impresa en papel, común, tomada desde una distancia prudente, en la que Rodrigo sostenía a una niña de unos 3 años frente a una puerta color amarillo. Él miró la foto el tiempo suficiente para que ella entendiera que no iba a negar nada, y ese silencio fue la primera verdad completa que le daba en años. Marcela dejó la caja abierta sobre la mesa y no la cerró. No pudo. Los papeles seguían ahí, ordenados como siempre los ordenaba él, con esa precisión que ella había admirado durante años, sin entender que era el orden de alguien que esconde. Afuera, el jardín estaba igual que siempre. El rosal que Rodrigo plantó el primer año, la manguera enrollada junto al grifo, la bicicleta de Tomás recargada contra la barda. Todo quieto, todo mintiendo. Se sentó en la silla que no era la suya, la de él, y sintió el respaldo de madera contra la espalda, como si fuera la primera vez que tocaba ese mueble. El café de la mañana seguía en la taza, ya frío, con una película delgada flotando en la superficie. Lo miró un momento y luego lo apartó sin tomarlo. Había un recibo de gasolina con fecha del martes pasado, una ciudad a 4 horas de distancia, y una firma que no era de ninguna estación que ella conociera. Lo había visto antes sobre el escritorio y no había preguntado nada, porque así funcionaban ellos, sin preguntas. Escuchó el refrigerador encenderse en la cocina, ese zumbido constante que nunca había notado, hasta ese momento, como si la casa entera estuviera respirando sin ella. Tomó el teléfono y buscó el número de su hermana, pero no marcó. Lo que necesitaba decir todavía no tenía palabras, solo tenía peso. Caminó hasta la ventana y miró la calle vacía, el asfalto húmedo por el rocío de la madrugada, y pensó que Rodrigo estaba en ese momento en algún lugar que ella podía nombrar por primera vez. A las 6 de la mañana, Marcela ya estaba de pie con una libreta nueva sobre la mesa del comedor. La compró la noche anterior en la farmacia de la esquina, sin pensar demasiado, solo sabiendo que la necesitaba. Escribió una lista: abogada, cuenta separada, cerrajero. 3 palabras, 3 acciones concretas antes del mediodía. Llamó primero a la licenciada Torres, a quien conocía desde que trabajaron juntas en la cooperativa hace 12 años. No le explicó todo, solo le dijo que necesitaba una cita urgente, y Torres le dio el jueves sin hacerle preguntas. Después fue al banco, el mismo al que iban juntos cada quincena, y abrió una cuenta solo a su nombre con los ahorros que guardaba en el sobre de la cocineta. El cajero le entregó una tarjeta nueva, verde, y Marcela la sostuvo un momento, antes de guardarla en el bolsillo interior de su bolsa, separada de todo lo demás. De regreso en casa, metió los documentos de la caja en un folder manila que rotuló con letra firme, sin adornos. Llamó al cerrajero para que cambiara la chapa de la puerta principal esa misma tarde, y mientras esperaba, lavó los platos del desayuno con agua muy caliente, sintiendo el vapor en las muñecas. No lloró mientras hacía nada de eso, no, porque no quisiera, sino porque el movimiento la mantenía entera. Cuando el cerrajero terminó y le entregó las llaves nuevas, Marcela cerró la puerta desde adentro y escuchó el clic limpio del seguro,
un sonido que no había escuchado en años. 3 semanas después de aquella noche, Marcela se despertó antes de la alarma, por primera vez en meses. No fue un despertar ansioso, sino uno distinto, más parecido al hambre que al miedo. Se levantó, encendió la cafetera y notó que lo hacía sin pensar en él, sin calcular si ya había llegado o a qué hora saldría. El café olía igual que siempre, oscuro y un poco amargo, pero esa mañana lo bebió de pie junto a la ventana sin sentir que le debía explicaciones a nadie. Después abrió el cajón donde había guardado la carpeta azul con las copias de los documentos y la revisó una vez más, esta vez con calma, como quien repasa una lista de compras. Encontró un detalle que antes había pasado por alto, una firma en el reverso de uno de los recibos que no era la de él. Era una letra más pequeña, inclinada hacia la izquierda, completamente distinta. Marcó el hallazgo con un círculo de plumón rojo, igual que él marcaba sus propios papeles, y sintió algo parecido a la claridad. Llamó a la abogada esa misma mañana, sin ensayar lo que iba a decir, y cuando colgó tenía una cita para el jueves siguiente. Esa tarde recogió del piso los zapatos de él, que todavía estaban junto a la puerta, y los metió en una bolsa de plástico sin ceremonias, sin rabia acumulada, simplemente porque ya no tenían lugar ahí. Fue ese gesto pequeño, esa bolsa negra cerrada junto a la puerta de servicio, lo que marcó el inicio de algo que aún no tenía nombre, pero que ya no era solo dolor. Esa mañana Marcela dobló los estados de cuenta y los guardó en un sobre manila, sin apresurarse. Los papeles ya no la quemaban entre los dedos como la primera noche que los tocó. Hirvió agua para el café con el mismo gesto de siempre, escuchando el borboteo familiar de la cafetera negra sobre la estufa. Se sentó en la silla de siempre, la que da hacia el jardín, y dejó que el vapor le calentara la cara un momento. Afuera, el fresno seguía ahí, con sus ramas exactamente donde las había dejado el invierno. Marcela miró el árbol y pensó que ella también seguía en pie, aunque no supiera bien cómo. Tomó el sobre, lo etiquetó con fecha y letra firme, y lo colocó junto a los demás documentos que necesitaría el abogado. No era un gesto de rabia ni de derrota. Era el gesto de alguien que empieza a organizar su propia vida. Luego lavó la taza, la secó con el trapo de cuadros verdes que siempre colgaba del horno, y la puso en su lugar. Un gesto pequeño, casi invisible, pero que ella sintió distinto a todos los gestos de los últimos meses. No había sanado. No del todo, pero algo en su interior había dejado de resistirse a lo que ya era verdad. Eso, comprendió mientras secaba sus manos, era el único punto desde donde se podía empezar. Esa mañana, antes de salir, Marcela abrió el cajón de la mesita de noche y sacó el sobre Manila. Lo sostuvo un momento con las 2 manos, igual que la primera vez, cuando todavía no sabía lo que contenía y el papel crujía con el mismo sonido seco de entonces. Adentro seguían los estados de cuenta, los correos impresos, la foto del departamento en Monterrey, que Rodrigo nunca mencionó. Los documentos no habían cambiado. Ella sí. Los devolvió al cajón sin leerlos. Ya no los necesitaba para recordar. Los había memorizado sin quererlo. Cada número, cada fecha, cada firma con su letra inclinada hacia la derecha. Cerró el cajón con cuidado, sin golpe, como quien cierra una puerta que ya no conduce a ningún lugar urgente.
Tomó su café de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el mismo árbol de siempre, el fresno del patio, que perdía las últimas hojas de octubre sobre el cemento gris. Rodrigo había dicho, una vez que ese árbol era viejo y feo y que había que tumbarlo. Ella siempre lo había defendido sin saber bien por qué, y ahora lo entendía. Algunas cosas resisten simplemente porque tienen raíces más profundas de lo que parecen desde afuera. Lavó la taza, la secó y la colocó boca abajo sobre el escurridor, como hacía cada mañana desde hacía 15 años, solo que esta vez el gesto no cargaba el peso de nadie más. Agarró su bolso, revisó que llevara las llaves, apagó la luz de la cocina. Al pasar frente al cajón cerrado, no se detuvo. No hubo tentación, ni nostalgia, ni rabia, solo el reconocimiento quieto de que aquel sobre ya era pasado, y que el pasado, aunque duele, no conduce el automóvil. Marcela salió, cerró la puerta con llave y caminó hacia adelante. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.